Ese es el tema del mensaje en esta noche, la gloria futura. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Ageo. Ageo capítulo 2 y el versículo número 9. Ageo, uno de los profetas menores, por ahí a veces es un poco difícil de encontrarlo porque están ahí en el medio de la Biblia. Tienen a veces 1, 2, 3 capítulos. Entonces por ahí, si les cuesta un poquito, vayan al índice, vean dónde está Ageo, el número de página, y abran sus Biblias allí en Ageo capítulo 2 y el verso número 9. Ageo capítulo 2, versículo número 9. La gloria futura es el tema del mensaje que vamos a hablar en esta noche, esperando que la gracia del Señor nos acompañe y nos ayude en esta tarea de transmitir claramente el mensaje a ustedes. Ageo, encontraron el Ageo, ¿no? Veo ahí que está difícil, ¿no? Este Ageo que se pierde por ahí, ¿eh? Ageo capítulo 2, verso 9. La iglesia anda por allí. Muy bien, muy bien. Dice así entonces la palabra del Señor. El esplendor, la gloria de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. El esplendor, la gloria de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Ciertamente, querida iglesia, si hay algo que caracteriza al pueblo de Dios, es que la gloria, la presencia del Señor habita en medio de aquel pueblo. Israel, gente, no se destacaba por su grandeza, Israel no se destacaba por su tamaño, Israel no se destacaba por su fama, Israel no se destacaba por sus riquezas, porque nada de esto tenía Israel. La Biblia nos revela acerca de Israel lo siguiente. De Deuteronomio capítulo 7, verso 7, Jesús dijo así acerca de Israel: el Señor se encariñó contigo, Israel, y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, no eras el pueblo más importante, no eras el pueblo más rico, no eras el pueblo más poderoso, sino el más insignificante de todos. El esplendor de Israel residía en que la gloria del Dios Todopoderoso estaba sobre Israel. Israel, gente, no fue liberada de la esclavitud de Egipto por sus propias fuerzas. No, de ninguna manera. Israel fue liberada de la esclavitud porque la gloria del Señor obró con poder, abrió el mar y el pueblo de Israel cruzó hacia la libertad. Israel, mi estimada iglesia del Señor, no logró vencer a sus enemigos y conquistar la tierra prometida por su poderío militar. No, de ninguna manera. Lo hizo porque la gloria del Dios Todopoderoso iba delante de Israel, entregando a sus enemigos en sus manos. Hermanos, los enemigos de Israel no temían a aquel pueblo por su poderío militar, por el poder del ejército de Israel. Los enemigos de Israel le tenían miedo a Israel, porque sabían que la gloria del Dios de los ejércitos estaba con Israel. El bien más preciado de Israel era la gloria de Dios. El bien más preciado que Israel tenía era que poseía la gloria de Dios. Esta gloria que un día se había manifestado en el monte Sinaí, cuando entre relámpagos y truenos una densa nube se posó sobre aquel lugar. Y dicen que los israelitas temblaron de miedo ante la presencia de Dios, porque la gloria de Dios había descendido sobre el monte Sinaí en presencia del pueblo. Y en aquel momento entonces Moisés dijo así: no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba. Dios ha manifestado su gloria ante ustedes
para que sientan temor de Él, para que lo respeten, para que lo sigan, para que lo sirvan, para que sean conscientes de que el mayor tesoro que ustedes tienen es la gloria del Señor. No tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen, para que no se alejen de Él. Cuando Moisés levantó la tienda de reunión y el santuario, esta misma gloria cubrió aquella tienda y llenó todo el santuario por completo. La gloria de Dios guiaba a Israel en el desierto hacia la tierra prometida. Más acá en el tiempo, David había observado lo siguiente. Él había hecho la siguiente observación. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 2 dice así: David había observado lo siguiente y dijo así: yo habito en un palacio de cedro. Esa es mi casa, ese es mi palacio. Mientras que el arca de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Fue así como David se dispuso a construir un templo para que la gloria de Dios habitara en aquel lugar. Ahora, sin embargo, por la voluntad de Dios, no fue David el encargado de construir el templo para que la gloria de Dios resida en aquel lugar. Lo hizo su hijo Salomón. Y la Biblia cuenta que cuando Salomón terminó de construir aquel glorioso, excelso, bellísimo templo y lo consagró a Dios a través de la oración, la Biblia dice que la gloria del Señor llenó aquel templo, porque había sido construido con ese propósito, para que la gloria de Dios habitara en aquel lugar. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 1 al 3 nos describe aquella preciosa escena. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo, la gloria de Dios, y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Pero, y este pero es triste. Este es un pero triste. Este es un pero que cambia la historia, pero para mal. Pero el tiempo transcurrió. Israel empezó a descuidar su bien más preciado, la gloria de Dios, la presencia de Dios que hasta allí los había acompañado siempre. Israel comenzó a contaminarse con la idolatría. Israel empezó a contaminarse con el pecado. Israel comenzó a transitar lo que hablamos anoche en uno de los puntos del mensaje, por el camino de la decadencia espiritual. Y poco a poco Israel se fue alejando de aquella preciosa gloria. Claro que en el transcurrir de este tiempo, cuando Israel empezaba a transitar el camino de la decadencia espiritual, Dios, por su gracia, su misericordia y su amor, levantó a sus siervos los profetas para anunciar, para advertir al pueblo de Israel, para señalar al pueblo de Israel de que se estaban alejando de su gloria, de que estaban descuidando el bien más preciado. Si usted me preguntara, hermano Diego, ¿en qué se resume el mensaje de los profetas? Yo les diría que el mensaje de los profetas se resume en lo siguiente. Ellos simplemente anunciaron lo siguiente: si ustedes, pueblo de Israel, continúan en la senda del pecado, continúan en este proceso de decadencia espiritual, vendrá un enemigo desde muy lejos y con furioso poder destruirá su ciudad y los llevará al cautiverio, a una nación que ustedes ni conocen, pero
Pero si se arrepienten y vuelven a mí de todo corazón, yo los perdonaré y los restauraré. Dios siempre levantó a sus siervos para advertir al pueblo de Israel: vuélvanse a mí, eviten el juicio, eviten el castigo. Y lo sigue haciendo en estos días, porque Dios nos ama, porque Dios no quiere que descuidemos su gloria. Pero Israel no hizo caso a la advertencia. Siguió por la senda del pecado, la senda de la idolatría, la senda del adulterio espiritual. Siguió por la senda de la decadencia espiritual. Y más allá en el tiempo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, saqueó la ciudad, destruyó aquel glorioso templo y llevó cautivo a los sobrevivientes. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, Israel retornó a sus tierras. Aquellos que habían retornado observaron allí lo que un día fue una hermosa y gloriosa ciudad. Sus muros estaban destruidos. Aquellos que habían retornado observaron allí donde una vez estuvo aquel excelso y glorioso templo. Ahora solo quedaba polvo, escombros y cenizas. Todo había sido destruido por el enemigo. Es entonces que el Señor, en su infinita gracia y misericordia, levanta a su siervo Ageo para animar al pueblo a reconstruir el templo. Este es el contexto histórico del texto que leí al comienzo. Aquel templo que en el pasado supo albergar la gloria de Dios. Yo quiero meditar en esta noche junto a ustedes, con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios, en el mensaje: la gloria futura. Este es el tema del mensaje: la gloria futura. En primer lugar, vamos a hablar del templo propiamente dicho. Luego, hermanos, vamos a estar meditando en la prioridad del templo. Luego vamos a hablar de la gloria pasada del templo. Y para concluir, entonces, hablaremos de la gloria futura del templo. Quiero hablar en el primer punto del mensaje acerca del templo. Y en primer lugar quiero hablar del templo sin gloria. Y aquí por un instante, solo por un instante, quiero hacerles recordar cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús. Cómo era nuestra vida cuando vivíamos nuestras vidas sin la gloria de Dios. Esa clase de vida, hermanos, una vida sin Dios, una vida sin Cristo, una vida sin el Espíritu Santo, una vida desprovista de la gloria del Señor, ciertamente es una vida sin guía, una vida sin rumbo, una vida sin dirección. Porque la Biblia nos cuenta que el pueblo de Israel, en su peregrinaje en el desierto hacia la tierra prometida, allí la gloria de Dios lo guiaba. Durante el día esta gloria se manifestaba en forma de una nube, y durante la noche esta gloria se manifestaba en forma de una columna de fuego. Cuando la nube se movía, el pueblo de Dios se movía. Cuando la gloria de Dios iba para allá, el pueblo de Dios iba para allá. La gloria de Dios guiaba los pasos del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Israel tenía en la gloria de Dios una guía, un rumbo, una dirección, alguien que marcaba sus pasos. Mas nosotros, querida iglesia, antes de conocer al Señor, cuando vivíamos una vida sin la gloria de Dios, vagábamos por este rumbo como ovejas sin pastor. Andábamos perdidos, sin rumbo, sin dirección, sin guía. Tomábamos nuestras decisiones conforme lo que sentíamos en el momento, lo que pensábamos en el momento, lo que se nos ocurría en el momento, lo que creíamos que en el momento estaba bien. Decisiones que nos llevaron a cometer los peores errores de nuestras vidas. Decisiones que hicieron que nuestras vidas se transformaran en una vida totalmente desdichada.
Decisiones que nos generaron heridas profundas en el corazón y en el alma, porque andábamos sin guía. Porque nuestra vida carecía de la gloria de Dios. Decisiones que nos llevaron a lastimar a otras personas. Pero una vida sin Dios, una vida sin la gloria de Dios también es una vida sin victorias. Una vida de derrota. Una vida de fracasos. Porque la Biblia nos cuenta que Israel logró vencer las más duras e imposibles de las batallas. No por su poderío militar, no por las armas poderosas que ellos tenían, sino porque la gloria de Dios iba delante de ellos, abriendo el camino, rompiendo todas las cadenas y entregando a los enemigos de Israel en sus manos. La gloria de Dios lo hacía posible. Israel era un pueblo vencedor porque la gloria de Dios estaba con ellos. Donde la gloria de Dios se hace presente, allí hay victoria, hermanos. Pero nosotros, sin embargo, hace un tiempo atrás, en mi caso hace 10 años atrás, cuando mi vida estaba desprovista de esta preciosa gloria, nosotros andábamos de derrota en derrota. Porque ciertamente quien no tiene una vida con Dios es una vida que está destinada al fracaso. Los matrimonios sin Dios tienden a fracasar. Las familias sin Dios tienden a fracasar. Los jóvenes sin Dios tienden a fracasar. Los proyectos y emprendimientos sin Dios tienden a fracasar. Un ministerio sin la gloria de Dios tiende a fracasar. Porque una vida sin Dios es una vida llena de fracasos, gente. Pero una vida sin Dios, desprovista de la gloria de Dios, también es una vida sin fortaleza, sin fuerzas. Es una vida que poco a poco las fuerzas se van acabando, se van desgastando. Es como que nuestras fuerzas por sí solos tienen una fecha de vencimiento. Están sujetas a agotarse con el tiempo, con los problemas, con las dificultades, con las crisis, cuando llega la enfermedad, cuando llega la pérdida de un ser querido. Cuando no tenemos la gloria de Dios en nuestras vidas, nuestras fuerzas empiezan a mermar, a menguar. Con cada batalla de la vida, con cada herida de la vida, el corazón se vuelve más débil. El corazón se vuelve más duro muchas veces. Y no estoy hablando de dureza de fuerza, estoy hablando de dureza de orgullo, estoy hablando de la dureza de la soberbia, la dureza de la falta de amor, la dureza de la falta de humildad, porque el corazón fue lastimado, porque ahora hay desconfianza, porque nuestras fuerzas se van agotando con cada pelea de la vida. Una vida sin la gloria de Dios es una vida sin fuerzas. La Biblia nos revela que la fuerza de Israel no estaba en su poderío militar, ni siquiera estaba en su propio ejército. La fuerza de Israel estaba en la gloria y la presencia del Señor. Esta era la fuente de su fortaleza. Moisés sabía perfectamente de esto, gente. Él era bien consciente de esto. A tal punto que una vez Moisés se dirigió a Dios y le dijo lo siguiente: si tu presencia, si tu gloria no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo voy si tu gloria me acompaña. Yo voy a la batalla si tu presencia me acompaña, Señor, porque tu gloria es mi fortaleza. David sabía perfectamente de esto. Él sabía que su fortaleza radicaba en la gloria de Dios. Y cuando fue a enfrentar al gigante David, la Biblia nos cuenta en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 45 lo siguiente: mientras David iba a enfrentar a Goliat, al gigante Goliat, al poderoso Goliat, al armado Goliat,
Dice la Biblia que David fue corriendo diciendo: tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, lleno de la gloria y de la presencia de Dios, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Y conocen cómo terminó la historia. Goliat terminó por el piso, porque la gloria de Dios estaba con David. Tan consciente de esto era David que cuando pecó con Betsabé, cuando cayó en el pecado, cuando erró, el Salmo 51 nos revela una cosa. David se confiesa delante del Señor. David no le pide a Dios que le conserve el reino, que le conserve su fama, que le conserve sus riquezas. David exclamó al Señor e imploró al Señor que no le quitase una sola cosa. Él dijo así: no me alejes de tu presencia, de tu gloria, Señor, por favor. Sáqueme todo, sáqueme el reino, sáqueme las riquezas, sáqueme todo, pero no me alejes de tu presencia. No me alejes de tu gloria, ni me quites tu Santo Espíritu. Sansón, aquel que de un solo golpe mató a no sé cuántos filisteos, así con una mano mató a un león, ese fortachón de Sansón. Sansón perdió sus fuerzas el día que la gloria del Señor se apartó de él. Y dice la Biblia que los enemigos vinieron, le arrancaron los ojos, lo torturaron y lo llevaron ahí cautivo, porque la gloria de Dios se había apartado de Sansón. Una vida sin la gloria de Dios es una vida sin fuerzas. Estas son las consecuencias, hermanos, de vivir una vida sin la gloria del Señor. Pero he aquí también quiero hablar del templo destruido. Porque hemos visto que cuando Israel, a pesar de las advertencias del Señor a través de los profetas, decidió alejarse de Dios. La Biblia nos cuenta que Nabucodonosor, con toda su furia, invadió allí el pueblo de Israel, destruyó la ciudad y destruyó su hermoso y esplendoroso templo. Hermanos, de la misma manera, el diablo había destruido por completo nuestras vidas. Nuestro corazón estaba lleno de muerte, gente, antes de conocer a Jesús. Nuestro corazón estaba lleno de amargura. De nuestro corazón emanaba un putrefacto olor a muerte. Éramos cadáveres vivientes a nivel espiritual. Nuestro corazón estaba lleno de tristeza, de lamento, de dolor, de desesperanza antes de conocer al Señor. Porque el enemigo había destruido por completo nuestras vidas. Fue en ese estado que vinimos a la presencia de Dios, hermanos. No se olvide de dónde lo sacó el Señor. Yo no me olvido de dónde me sacó el Señor hace 10 años. Nuestro corazón estaba completamente en ruinas. En nuestro corazón había adulterio, había fornicación, había mentiras, había palabras deshonestas, había pensamientos impuros, había vicios, había hechicerías, sí, también había hechicerías, había obras malignas, había demonios enteros dentro de nuestro corazón, porque Satanás lo había destruido por completo. Así como Israel un día fue llevada al cautiverio por Nabucodonosor, nosotros también estábamos en cautiverio en las manos de Satanás. Éramos cautivos del pecado, miserables pecadores, viles pecadores, eso éramos, gente. Unas lacras a nivel espiritual, desprovistos de la gloria de Dios.
Vagábamos sin rumbo, sin fuerzas, de derrota en derrota y con el corazón plenamente destruido. Pero he aquí que quiero hablar del templo restaurado. Porque así como en la antigüedad Dios levantó a su siervo el profeta Ageo para animar al pueblo de Israel a reconstruir el templo, de la misma manera en estos últimos tiempos el Señor Dios Todopoderoso envió a su Hijo Jesucristo a morir en aquella cruz para dar vida a lo que estaba muerto, para reconstruir nuestro corazón. Aquello que estaba muerto ahora tiene vida. Lo que estaba caído ahora ha sido erigido y levantado con poder. Lo que estaba vacío ahora está lleno. Cristo restauró nuestro corazón, hermanos. Lo que estaba podrido, hermanos, Cristo lo transformó, lo cambió, lo llenó de vida, lo limpió, lo purificó, lo restauró. Y hoy estamos aquí en la presencia del Señor. Cristo vino a liberar lo que estaba cautivo. Jesús, hermanos, llegó a tu vida. Jesús llegó a mi vida. Jesús llegó a nuestra vida para restaurar y levantar nuestro destruido y caído corazón, hermanos. Conmigo lo hizo hace 10 años. No sé contigo cuándo lo ha hecho. Ese fue el día más feliz de mi vida. Y miren que he vivido días felices. Cuando conocí a mi esposa, cuando me enamoré de ella, cuando me casé, cuando vi a los mellizos salir ahí de la panza, a la Isabela que salió primero y detrás salió el Timoteo. Fui feliz en esos momentos, pero nada se compara con la felicidad cuando Cristo llegó a mi vida. Y gloria a Jesús por esto. ¿Cómo no hemos de servir a aquel que restauró nuestro corazón? Pero Dios restauró tu corazón y el mío con un propósito bien definido, gente. No se olvide de eso. Lo hizo para que nuestro corazón ahora sea templo del Espíritu Santo, templo de la gloria de Dios. Fue eso lo que Pablo dijo a los corintios. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios? ¿No saben que ustedes son templo de la gloria de Dios? Antes vivían sin la gloria de Dios, pero por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora nuestra vida está llena de la gloria de Dios. Nuestro corazón restaurado es templo de la gloria de Dios. ¿No saben que ustedes son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios habita en ustedes. Hermanos, así como David se dispuso a construir el templo, pero lo hizo con un propósito bien definido, que aquel templo fuera la habitación de la gloria de Dios. Hermanos, así como este templo, en el cual estamos todos nosotros reunidos hoy aquí en esta noche, fue levantado un día con un propósito solemne de que este templo sea la habitación del Espíritu Santo. Este templo es llamada casa de oración. Este templo es llamada casa de adoración para el Señor. Este lugar le pertenece al Dios Todopoderoso. En este lugar, hermanos, habla Dios. En este lugar obra Dios. En este lugar se adora a Dios. En este lugar se congrega el pueblo de Dios, porque este lugar es templo del Espíritu Santo del Señor. La gloria de Dios está sobre su iglesia. De la misma manera, hermanos, nuestro corazón fue restaurado y levantado por el Señor, para que tu corazón, mi corazón, nuestro corazón sea templo de la gloria del Señor. Sea templo de la palabra de Dios, sea templo de la justicia y la verdad del Señor. El Señor obra en su templo. El Señor obra en nuestros corazones, porque nuestro corazón es templo del Espíritu Santo. Ahora quiero pasar al segundo punto del mensaje y hablar de la prioridad del templo. La prioridad del templo. Porque Israel había vuelto del cautiverio.
Nosotros también volvimos del cautiverio. No sé cuánto duró tu cautiverio. Mi cautiverio duró 25 años. 25 años fui cautivo de Satanás. A los 25 años conocí a Cristo y la gloria de Dios llenó mi corazón. El cautiverio de Israel había durado 70 años, hermanos. 70 años había durado el cautiverio de Israel. Y cuando Israel volvió del cautiverio a su tierra, hermanos, lo hizo con gran alegría, con gran entusiasmo. Dice la Biblia que en aquel momento inclusive levantaron el altar al Señor y ofrecieron holocaustos y sacrificios y adoraron al Señor de la siguiente manera, diciendo: Dios es bueno y su gran amor por Israel perdura para siempre. Estaban bien alegres. Pero entonces la Biblia nos cuenta que los samaritanos que habitaban en aquel lugar se levantaron y se opusieron a la reconstrucción del templo. Y desanimaron tanto a los israelitas que pararon de construir el templo, pararon de edificar el templo por 16 años, hermanos. 16 años que el templo dejó de ser reedificado, reconstruido. Separaron todas las obras de construcción. Mi estimado hermano y hermana, en el mensaje del domingo anterior, no sé si se acuerdan, pero hablamos aquí de que el enemigo, Satanás, va a buscar constantemente que el propósito que Dios tenga para nuestras vidas no se cumpla. Él lo va a hacer constantemente. Es por ello que constantemente sufrimos tentaciones, sufrimos ataques de parte del enemigo. ¿Con qué propósito? Para que dejemos de edificar nuestro templo, para que dejemos de reconstruir el templo. Y es aquí donde quiero hablar de la contaminación del templo. Porque constantemente nos vemos tentados a contaminar el templo de Dios. Constantemente el diablo nos ofrece el pecado. Constantemente él va a buscar que nuestro templo sea contaminado. Porque escúcheme bien, iglesia, porque la gloria y la presencia del Señor no puede habitar en un templo contaminado. No lo puede hacer. Dios no habita en un lugar sucio a nivel espiritual. Dios no habita en un lugar desordenado a nivel espiritual. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de santidad. Dios es un Dios de pureza. Allá afuera hacemos las cosas de manera desordenada. Allá afuera comenzamos a construir el techo antes que la base. Allá afuera hacemos todo al revés. Pero cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo empieza a ordenar nuestras vidas. Porque Dios no habita, la presencia de Dios no habita en templos contaminados. La gloria del Señor mora en corazones limpiados por la sangre del Cordero de Dios y purificados constantemente por esta palabra que está aquí, gente. Es por ello, hermanos, que Dios siempre nos habla a través de su palabra, para que mantengamos el templo limpio, para que mantengamos el templo bien cuidado. Fue esto lo que Pablo advirtió a los corintios. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 17. Él dijo así: si alguno destruye el templo de Dios, si alguno contamina el templo de Dios con pecados, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado. El templo de Dios es sagrado. No juegue con Dios. No venga a ofrecer adoración aquí en esta noche si después va a salir afuera a ofrecer adoración a los demonios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando con la gracia de Dios? ¿O vamos a hacer oídos sordos como hizo el pueblo de Israel al mensaje de los profetas?
¿Hasta cuándo vamos a seguir con un pie acá adentro y un pie allá afuera? El templo de Dios es sagrado. Y ustedes, dice Pablo, son ese templo. Tu corazón es ese templo. No puede ser contaminado. Si fuimos limpiados por Cristo Jesús, fue para que nos apartemos del pecado y para que vivamos en santidad. Por ello, hermanos, que la palabra de Dios expone nuestros pecados. Es por ello que la palabra de Dios nos señala así, nos apunta. Saca nuestras miserias a la luz. Nos dice: estás haciendo mal, eso no me agrada, eso no es bueno, esa no es la manera de hacer las cosas para un creyente. Estás profanando mi templo. Lo hace para que nuestro templo no sea contaminado, hermanos. Entienda que es por amor que Dios nos habla así. Entienda que Dios nos cela. Él nos cela, nos cuida con un celo. Es por ello que la palabra de Dios nos advierte. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Busquen la paz con todos. Y escuche bien. Y la santidad. Apártense del pecado, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá la gloria futura. Pero he aquí que también quiero hablar del descuido del templo. Porque también nos vemos constantemente tentados a descuidar el templo. Es lo que había sucedido con el pueblo de Israel. Lo tenían al templo ahí todo destruido, abandonado, descuidado. Y se habían puesto a construir sus propias casas, pero el templo del Señor estaba ahí en ruinas. Es esto lo que dice el libro de Ageo capítulo 1 versículo 2 al 4. Así dice el Señor Todopoderoso, escuche bien. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para reconstruir la casa del Señor. Descuido del templo. No, todavía no es tiempo apropiado para orar. Ahora es tiempo apropiado para mirar la tele, para el Facebook, para trabajar, para hablar con mi amigo, con mi amiga. Y así pasa el día sin la oración. Nunca es tiempo apropiado para edificar el templo. No es tiempo todavía para estudiar la palabra. Dios tiene sus tiempos. El tiempo de Dios es hoy, gente. Hoy es el tiempo de Dios. Hoy es el tiempo de salvación. Mañana podrá ser tarde. Hoy el Señor te está llamando a una restauración. Hoy el Señor te quiere salvar. Hoy el Señor te quiere limpiar. Es hoy el tiempo de la gracia, hermanos. Pero nunca es tiempo para reconstruir el templo. Nunca es el tiempo apropiado. No, hoy no es tiempo todavía de congregarme. Ya me voy a congregar. Sí, yo sé que estoy haciendo mal. Yo sé que no soy lo que Dios quiere. Y si sabes por qué seguís así. ¿Por qué jugamos a ser víctimas, hermanos? Si sabes por qué seguís así. ¿Cuándo vas a reconstruir el templo? También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas? Siempre es momento apropiado. Para trabajar siempre es momento apropiado. Para las cosas de allá siempre es momento apropiado. Mientras que esta casa, mi templo, dice el Señor, está en ruinas. Nos enriquecemos materialmente. Nos enriquecemos físicamente. Cuidamos la salud. Y no está mal eso, hermanos. Yo hablé hace poco acá en el mensaje acerca de la ansiedad. No está mal esto. No está mal prosperar económicamente, materialmente, cuidar la salud física. Pero hoy la gente tiene miedo del virus y está bien que se cuide. El virus que puede matar el cuerpo, pero no tiene miedo del virus que puede matar el alma, el pecado. Cuidamos este cuerpo que un día va a morir, pero no cuidamos nuestra alma. El templo de Dios lo tenemos descuidado.
Entonces uno se enriquece materialmente, físicamente, intelectualmente, mientras se empobrece espiritualmente. Decadencia espiritual, lo que hablamos anoche. Y así terminó el pueblo de Israel, en la decadencia espiritual. Hermanos, si usted desea experimentar la gloria de Dios en su vida, es necesario que tenga como prioridad el cuidado de tu templo, tu corazón, porque es templo del Dios viviente. Busque la santidad, busque todos los recursos que la gracia te ofrece. Esta palabra es producto de la gracia de Dios. Orar es un recurso de la gracia. El tener una iglesia y libertad para congregarnos es un recurso de la gracia, hermanos. Estudiar teología es un recurso de la gracia. Hacer un discipulado es el recurso que la gracia nos ofrece. Servir a Dios es un recurso que la gracia nos ofrece. Busque la gracia de Dios y llene su vida o llene de vida su corazón, y la gloria de Dios llenará tu corazón. Tenga como prioridad el cuidado del templo. Cuide su corazón porque es templo de la gloria de Dios. Busque las cosas que edifican el templo, gente. Busquen esas cosas. Y ahora quiero hablar del tercer punto del mensaje, la gloria pasada del templo. La historia de la reconstrucción del templo continúa de la siguiente manera. Ageo capítulo 1 versículo 13 al 14 dice así: entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. ¿Cuál era ese mensaje? Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, que era gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, a reconstruir el templo, a edificar el templo. Yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo, había dicho el Señor. Ciertamente Jesús subió a los cielos, pero Jesús también dijo una cosa: no los dejaré huérfanos. Yo imploraré, clamaré al Padre, y el Padre enviará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu Santo está en nuestros corazones, hermanos. El Espíritu Santo nos lleva a edificar el templo, hermanos. El Espíritu Santo nos lleva a orar. Es el Espíritu Santo quien nos enseña su palabra. Es el Espíritu Santo que nos da dones y talentos para servir al Señor, porque el Espíritu Santo está en la vida de su pueblo, del creyente, para ayudarlo a edificar el templo. El Señor inquietó, escuchen bien, inquietó de tal manera, quebrantó de tal manera, incomodó de tal manera, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Hermanos, siempre que el Señor nos reúne en este lugar, siempre que el Señor, a través de su palabra, a través de cada predicación, a través de cada enseñanza, a través de la consejería, a través del discipulado, a través de la enseñanza teológica, a través de todo lo que el Señor nos ofrece aquí, hermanos, siempre el Espíritu Santo nos está buscando quebrantarnos, incomodarnos, alertarnos. ¿Para qué? Para que sigamos edificando el templo, para que no descuidemos el templo, para que no descuidemos nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo siempre buscará quebrantarnos, porque ese es su ministerio. El Espíritu Santo está en nosotros, en nuestras vidas, para ayudarnos a conservar lo que Cristo nos regaló en aquella cruz, para ayudarnos a mantener limpio el templo, libre de contaminación, para ayudarnos a seguir edificando este corazón que hoy es lleno de la gloria del Señor, templo de la gloria de Dios. Ahora el Señor también preguntó por medio del profeta Ageo lo siguiente: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa, este templo que estaba reconstruyendo el pueblo de Israel?
en su antiguo esplendor, la gloria pasada. ¿Qué les parece ahora este nuevo templo que ustedes están reconstruyendo? Y Dios hace la siguiente pregunta: ¿no la ven como muy poca cosa? El pueblo que estaba allí presente reconstruyendo el templo, ellos habían escuchado de cómo había sido el templo construido por Salomón. Ellos habían escuchado que aquel templo era muy hermoso por fuera, tenía una belleza externa incomparable, estaba hecho de oro, de piedras, de todo material precioso. Y claro, ellos al recordar eso, de saber cómo era aquel primer templo construido por Salomón, y ahora miraban el templo que estaban reconstruyendo, para ellos le parecía poca cosa. Su belleza exterior no se comparaba en nada a la belleza exterior del primer templo, porque estaban mirando con los ojos humanos, porque estaban juzgando según la gloria pasada, según la gloria del hombre, porque estaban mirando la belleza exterior. Hermanos, yo creo que si hoy nosotros de la misma manera nos miráramos con los ojos humanos, de acuerdo a la gloria pasada, de acuerdo a la gloria pasajera del hombre, de acuerdo a la gloria de este mundo, yo creo que si nosotros nos miráramos también diríamos: parecemos poca cosa. Las personas que nos miran allá afuera tal vez parecen poca cosa. No hay nada de atractivo en nosotros. Porque yo sé que muchos de ustedes hasta el día de hoy tienen que cargar con terribles enfermedades, dolorosas enfermedades. Acá tenemos enfermos en esta iglesia. Tenemos hermanos y hermanas que sufren por una enfermedad. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, su fuerza exterior, su fuerza física ya se está desgastando con el paso del tiempo. Los huesos ya empiezan a doler. Antes uno estaba bien erguido, con ese porte, ¿no? Ahora ya uno empieza a caminar un poco más agachado. Uno ya empieza a sentir el cansancio, los dolores. Yo sé que muchos de ustedes hasta el día de hoy cargan con sufrimiento, yo lo sé. Yo sé que hay madres, padres que sufren por sus hijos. Yo sé que muchos de nosotros aún tenemos que cargar con las consecuencias de la vida pasada, de haber vivido una vida sin la gloria del Señor. Yo sé que muchos de nosotros aún derramamos lágrimas por las noches, en lo secreto. Yo sé que muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas enfrentamos crisis de toda índole. Y si nos miramos de esa manera, la verdad que parecemos poca cosa. Parece que nada extraordinario sucedió con nosotros, porque miramos según la gloria pasada, porque miramos según la gloria de las riquezas, según la gloria de la sanidad del cuerpo, según la gloria de la juventud, según la gloria efímera y pasajera del hombre. De esta manera Israel estaba mirando la gloria del templo reconstruido conforme a la gloria pasada. Pero he aquí, para cerrar el mensaje, quiero hablar de la gloria futura. Porque el Señor, gente, hermanos, iglesia del Señor, el Señor nos invita a mirar su gloria. Él nos invita a mirar su gloria. La gloria futura que espera por los redimidos por el Señor. Es en esa gloria que tenemos que tener puesta nuestra mirada. La gloria del hombre, la gloria pasada parece poca cosa, pero la gloria futura, hermanos, esa sí que es una verdadera gloria. El Señor nos invita a abrir los ojos espirituales. Miren para la gloria de Dios. No miren para la gloria del hombre. Miren para la gloria del Señor. No miren para la gloria pasada. Miren para la gloria futura. La gloria que espera la iglesia del Señor.
Ageo capítulo 2 versículo 6 dice así: no teman, porque así dice el Señor Todopoderoso, dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Dentro de poco el Señor sonará la trompeta y el Señor vendrá a buscar a su iglesia. La tierra se estremecerá y la iglesia subirá en gloria con el Señor. El esplendor, dice el Señor, la gloria de esta segunda casa, la gloria futura, será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, es cierto que aún estamos sujetos a la tentación. Es cierto que aún estamos sujetos a las pruebas de la vida, a las luchas, a las tribulaciones, a los desafíos, al desánimo, a las enfermedades, a las crisis, a la tristeza, a la soledad, al llanto, al desespero, al dolor, a la angustia. Estamos sujetos a todo eso. Pero cobre ánimo, iglesia del Señor, en esta noche. Tal vez Dios está hablando con nuestro corazón en esta noche. Cobre ánimo en esta noche, dice el Señor, porque la gloria futura que nos espera es mucho mayor que todo sufrimiento. Pablo afirmó a los romanos lo siguiente, Romanos capítulo 8 versículo 18: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. En nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, la gloria futura. Invito a ustedes a estar de pie en esta noche. Juan, en plena concordancia con Pablo, también animó a sus lectores de la siguiente manera, y nos anima a nosotros en esta noche. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 al 12. Escuche la gloria futura. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos, por la gracia del Señor. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta noche? Los hijos de Dios son templo del Espíritu Santo. La gloria de Dios llena el corazón de los hijos del Señor. Fíjense qué gran amor en aquella cruz nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, querida iglesia Refidim, ahora somos hijos de Dios, y esto, hermano, ya es glorioso. Que seamos considerados hijos de Dios ya es glorioso, ya es hermoso, ya es precioso. Pero, dice el Señor, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser, la gloria futura, lo que nos espera. Sabemos, dice Juan, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esta es la gloria futura. Veremos a nuestro Señor tal como Él es. Lo veremos en gloria, hermanos. Nosotros no veremos a Jesús bañado en sangre. No veremos a Jesús con una corona de espinas. Nosotros no veremos las manos de Jesús atravesados por clavos. No veremos la espalda de Jesús despedazada por los latigazos. No veremos a un Jesús colgado en aquella cruz. Nosotros veremos a Jesús en gloria. Nosotros veremos los ojos de Jesús, que son como llamas de fuego. Eso veremos en aquel día. Nosotros contemplaremos aquel lugar donde ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor,
Ya no habrá angustia, ya no habrá tentación, ya no habrá prueba. Nosotros estaremos y contemplaremos en aquel lugar la luz de Dios que ilumina constantemente el cielo de gloria. Esta es la gloria futura que nos espera, hermanos. Pablo dijo así: cosas que ojo jamás vio y oído jamás escuchó son las cosas que esperan por los hijos del Señor, por aquellos que le temen. La gloria futura, hermanos. Yo deseo esa gloria, hermanos. La gloria del hombre se va desgastando. Yo sé que este cuerpo mío hoy de 36 años, si el Señor me permite llegar a ancianito, no lo sé, pero yo sé que este cuerpo con el paso del tiempo sufrirá el desgaste. Yo sé que ya están empezando a salir algunas canas. Las enfermedades llegarán a mi cuerpo, la debilidad, el dolor. Yo sé que esta gloria, hermanos, es pasajera. La gloria del hombre es pasajera. Dice la palabra de Dios que la gloria del hombre es como la hierba que se seca, se muere. Pero aquellos que fuimos restaurados por Jesús, dice la palabra del Señor que aunque este cuerpo externo se va desgastando con el paso del tiempo, nuestro hombre interior, el templo de la gloria del Señor, el templo del Espíritu Santo, se va renovando y fortaleciendo cada día por la poderosa presencia del Señor. Ponga sus ojos hacia la gloria futura, hermanos. Cuide su templo, cuide el templo, no descuide su corazón. Esté vigilante y alerta. No deje que su corazón sea contaminado. Cuide, siga edificando el templo, siga renovando el templo. Permita que la palabra de Dios te quebrante constantemente. Permita que la palabra de Dios te purifique como agua que limpia cada rincón para dejar todo limpito. No se enoje cuando Dios señala tu error, tu falla. No sea obstinado como Israel, sea humilde, porque con los humildes está la sabiduría, dice la palabra de Dios. Los humildes heredarán la tierra prometida, la Jerusalén celestial. Dice la palabra del Señor, hermanos, y aquel que comenzó la buena obra la irá perfeccionando constantemente hasta el día del Señor. Es eso lo que el Espíritu Santo hace. Cuida el templo. Cuida el templo. Reconstruye, edifica el templo. Hay una gloria futura esperando por nosotros. Es cierto que la gloria futura será cosa mayor, pero hoy ya podemos disfrutar de esa gloria, hermanos. Porque esa gloria está en este lugar. Esa gloria reside en tu corazón. Esa gloria reside en el corazón del pueblo de Dios. Y acá está el pueblo del Señor. Yo puedo decir, hermanos, con alegría, con felicidad y regocijo, yo soy un hijo del Señor. Yo ya no soy más allá esclavo de Satanás. Hace 10 años soy un hijo de Dios. Y yo sé que la gloria del Señor, el Espíritu Santo, está en mi vida. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo en esta noche? Somos templos del Dios viviente. Somos templo de la gloria del Señor. Y esta gloria está en esta noche, en este lugar, y quiere llenar tu corazón y tu vida. Señor Dios, Jesús, Espíritu Santo, Señor. Oh Dios del cielo, Señor, creador de todas las cosas. Oh nuestro querido, glorioso y poderoso Salvador. Gracias te damos una vez más, Jesús, porque no queremos olvidar de dónde nos sacaste, Señor. Sí, andábamos perdidos, sin rumbo, como ovejas sin pastor, mi Señor. Nuestro corazón estaba hecho cenizas, hecho polvo, Señor, escombros, ruinas. Así vinimos a tu presencia, Señor. Pero un día nos abrazaste con amor.
Un día, Señor Dios, tu mano poderosa empezó a reconstruir nuestro templo, nuestro corazón, Señor Dios. Y desde ese día tan especial, tu gloria, tu poder, tu gloriosa presencia habita en nuestras vidas, Señor. Es por esta gloria que hoy podemos, Señor, entonar tus alabanzas. Es esta gloria que nos hace sentir tu presencia, conmovernos delante de ti, Señor. Es por causa de esta gloria que hoy tu palabra tiene sentido para nuestras vidas. Nos inquieta, nos quebranta y nos lleva al arrepentimiento constante, Señor. Es esta gloria que está edificando nuestro corazón, Padre. Pero es cierto que a veces descuidamos el templo, Señor. Descuidamos el santuario, mi Dios. Dios, ten misericordia de nosotros una vez más, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, Dios. Perdona nuestras transgresiones, mi Señor. Perdona porque hemos contaminado el templo, mi Dios. Aquel templo que tú limpiaste con tu preciosa sangre. En esta noche queremos humillarnos delante de tu presencia. Queremos decirte, Señor, perdónanos. Perdónanos, mi Dios. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra desobediencia, Señor. Que tu preciosa sangre una vez más nos limpie de toda impureza. Purifícanos, Señor. Limpia nuestro santuario, mi Dios. Limpia el templo, limpia tu templo, mi Dios. Porque tú habitas en un lugar santo. Tú habitas en aquel templo limpio, puro y ordenado, mi Señor. Venga a ordenar nuestras vidas. Venga a ordenar nuestros corazones. Venga a ordenar nuestras emociones. Venga a ordenar nuestras decisiones, mi Señor. Purifícanos, Señor, con tu palabra. Y venga a habitar, Señor, en nuestras vidas. Hoy queremos decirte como David: no quites tu presencia de nuestro corazón, Señor. No nos alejes de tu gloria, mi Señor. Porque el día que eso suceda, Padre, nos volveremos a revolcar como el puerco, Señor, se revuelca en el lodo, Señor. Una vez más, mi Dios, sosténganos con tu gracia. Cúbrenos con tu gracia y tenga misericordia de nosotros, mi Señor. En esta noche queremos reconocer que hemos descuidado el templo. Tal vez hemos dejado de orar, mi Señor. Tal vez estamos allá como tu pueblo Israel. Todavía no es el tiempo apropiado. Seguimos sin orar. Hemos descuidado la lectura de la palabra. Hemos descuidado el congregarnos aquí en este lugar para adorarte en espíritu y en verdad, para escuchar un mensaje tuyo, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Tal vez hemos empezado a transitar la decadencia, el camino de la decadencia espiritual. Pero en esta noche, Señor, te pedimos, inquiétanos. Inquiétanos, Señor. Quebrántanos, mi Dios. Quebrántanos, Señor. Llévanos a un arrepentimiento, porque queremos contemplar tu gloria. Una vez más, mi Señor, te imploramos en este lugar. Clamamos en este lugar una vez más, apelando a tu gracia, a tu amor y tu misericordia. Imploramos, mi Señor, llénanos de tu gloria, mi Dios. Llénanos con tu gloria, Señor. Que tu gloria descienda sobre este lugar. Haznos estremecer, mi Señor. Que tu gloria, Señor, estremezca cada rincón de nuestro corazón, mi Dios. Anhelamos tu gloria, mi Señor. Anhelamos tu presencia, mi Dios. Anhelamos que tu poder, mi Señor, obre en nuestros corazones, Dios.
Queremos oír esa voz, mi Señor, diciéndonos: este es el camino a seguir.